Bendiciones, mis amados hermanos, Dios sea con cada uno de ustedes. Continuamos con la campaña Disfrute su Biblia. Vamos a ver el día número 11 y hoy vamos a hablar de la palabra reflexión. La palabra reflexión es la tercera parte importante en el estudio de la Biblia. La reflexión es súper importante cuando usted y yo nos dedicamos a la lectura de la Biblia, y es importante que cuando leamos los versos, los capítulos de la Biblia, reflexionemos. Debemos de meditar en lo que hemos leído, ¿sí? Meditar cómo me puede ayudar ese verso, qué puedo hacer o qué tengo que hacer para que ese verso penetre lo más profundo de mi ser y yo poder practicarlo. Quiero ponerles un ejemplo de cómo Dios ha obrado en mi vida y qué es lo que me hace a mí disfrutar la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo capítulo 50, verso 20. Dice la palabra del Señor así: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Fíjese, está hablando de la familia. Está hablando de hermanos. Está hablando de hermanas. Está hablando de que alguien llegaba y se sentaba y hablaba contra su propio hermano o contra su propia hermana. Eso sucede en las familias. Sucede en las familias. Personas que visitan a su papá o a su mamá. Personas que visitan a sus hermanas o a sus hermanos. O que se reúnen en cierta casa. Se encierran a estar hablando de su hermano o de su hermana. ¿Sí? Muchas veces hacen eso. Muchas veces hay familias que hasta se toman un café, hacen un almuerzo, una comida, y el hablar no es hablar de cosas buenas, cosas que edifiquen, sino el centro de la conversación muchas veces es el hermano o la hermana, el papá o la mamá. Sí, tristemente así es. Y sigue diciendo el verso: contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y hay que tener cuidado. La palabra infamia significa que es una maldad o vileza que afecta el honor o el crédito de una persona. ¿Cuántas veces has desacreditado a una persona? Le has quitado el crédito a una persona. ¿Cuántas veces le has robado el honor o le hemos robado el honor a una persona? Sí, sabe, eso sucede. Hay hermanos y hermanas que tienen en alta estima a su hermano o a su hermana. Y cuando llega el otro hermano o la hermana a hablar mal de él, su honor se va por los suelos. ¿Sí? Ya no hay crédito. Yo creía en mi hermana, yo creía en mi hermano, que era esto, que era lo otro, pero ahora con lo que me dices me doy cuenta que es lo peor. Sí, tenemos que tener cuidado con todo eso. Nos ha sucedido a nosotros, pero nosotros también lo hemos hecho. Entonces tengamos cuidado. Por eso al leer la Biblia lo importante es que nosotros reflexionemos, que nosotros meditemos. Y el reflexionar y el meditar en este verso nos tiene que llevar a reconocer que nosotros lo hemos hecho y que hemos lastimado a Dios y que hemos afectado el honor y la credibilidad de otras personas que tenían en alta estima a otras. Tenemos que meditar en que no es correcto y que no lo debo de hacer. Pero también nos sirve para meditar que lo han hecho conmigo, que lo han hecho contra ti, te ha herido y te ha lastimado. Pero sabes, tenemos un Dios tan justo, un juez justo, que nosotros para defendernos no necesitamos hacer nada porque Dios nos defiende. Y por eso dice la Biblia: el que esté limpio, límpiese más.
Pero quiero que meditemos algo en Eclesiastés capítulo 7, versos 21 y 22, dice la palabra del Señor: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Es una palabra que nos debe de confrontar. Es una palabra que nos tiene que hacer reflexionar y nos tiene que hacer meditar, que nosotros también hemos hablado mal de alguien. Entonces no apliquemos nuestro oído, nuestro corazón a lo que dicen de nosotros. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es de cambiar, de ser diferente y de agradar a Dios, y que Dios pueda decir: lo que están hablando de Él es mentira. El ejemplo de los amigos de Job. Ellos le decían a Job: es que has pecado, tus hijos están donde merecen estar, es que tú te has levantado contra el Señor y no quieres reconocer tu pecado. Pero el Señor había dicho, a Satanás le había dicho: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Entonces me tiene que interesar lo que Dios diga de mí, no lo que las otras personas hablen de mí. Pero eso sí, debo tratar de ser ejemplo para que no hablen mal de nuestro Señor. ¿Sí? Así es que la reflexión es algo muy importante. El meditar en lo que leemos es algo muy importante. Pero sobre todo, estos versos que yo he meditado me tienen que servir para cambiar. Me tienen que servir para ser diferente. Y así es como nosotros debemos de disfrutar la palabra del Señor. Bendiciones, mis amados hermanos, en Cristo Jesús.